Ese bebé no es tu hijo, tío. Toda la fiesta de compromiso del jefe de la mafia quedó en un silencio sepulcral cuando la niña de 3 años habló. Nadie creía que una niña pudiera cambiar el destino de toda una familia criminal. Hasta que Lorenzo Duca decidió ir a buscar la verdad. 6 meses antes de que la niña hablara, Lorenzo Duca caminaba lentamente. Lo hacía por el jardín de rosas blancas de su mansión de 3 pisos en el Upper East Side. En su mano, una taza de espresso ya se había enfriado. El jardín estaba tranquilo a esa hora. Casi siempre estaba tranquilo. Tenía 38 años. Era el jefe más joven que la costa este había producido en medio siglo. Los muelles de Brooklyn le respondían a él. 3 hoteles de Manhattan no tenían nombre en sus puertas de cristal, pero le pagaban discretamente cada trimestre. Una red federal de transporte marítimo movía 100 contenedores a la semana. Lo hacía por aguas que nadie más podía tocar. Hombres que le doblaban la edad bajaban la voz cuando él entraba en una habitación. Nada de eso había sido fácil. Nada de eso había llegado sin un precio. El precio se había pagado 19 años antes. Fue un martes de octubre en un restaurante de Little Italy. Tenía manteles de cuadros rojos y una rocola que ponía una vieja canción de Sinatra. Lorenzo tenía 19 años. Su padre, Antonio Duca, tenía 47. Era un hombre que dirigía la familia con una paciencia a la antigua y con una voz suave que nunca necesitaba alzarse. Estaban comiendo ternera marsala. Lorenzo recordaba ese detalle con una claridad que el tiempo no había suavizado. La primera bala entró por la ventana delantera. Alcanzó el pecho de Antonio antes de que pudiera dejar el tenedor. La segunda bala era para Lorenzo. Nunca le alcanzó. Un chico llamado Marco Salvi, de 17 años, delgado, se había lanzado entre Lorenzo y la puerta. Era el hijo de un soldado leal a Antonio durante 2 décadas. La bala atravesó el hombro de Marco y rompió una copa de vino en la mesa de atrás. Marco cayó sobre Lorenzo, todavía respirando. Aún le agarraba la manga, susurrando algo. Lorenzo no pudo entenderlo por el zumbido en sus oídos. Antonio murió en el suelo, entre 2 sillas. Marco sobrevivió. Así fue como empezó. Así fue como un chico de 19 años heredó un imperio que no había pedido. Y como un chico de 17 se convirtió en la única persona en la que Lorenzo confiaría plenamente. Pasaron 15 años. Marco ascendió a su lado. Primero como guardaespaldas, luego como capo, luego como subjefe, y luego como algo que no tenía nombre en el lenguaje de las calles. Hermano, no de sangre, sino por deuda, por la geometría de aquella noche. Lorenzo construyó su imperio a la sombra de Marco, y Marco construyó su vida en la de Lorenzo. Comían en la misma mesa, planeaban en el mismo escritorio, enterraban a los mismos enemigos. En 15 años, Lorenzo nunca había comprobado si Marco estaba detrás de él. Detrás de Marco, era el único lugar del mundo que no comprobaba. Todas las demás puertas de su vida las revisaba 2 veces antes de dormir. Mantenía la espalda contra las paredes. No dejaba que nadie, ni un capo, ni una mujer, ni un sirviente, caminara detrás de él sin girar la cabeza. En su mano izquierda, justo debajo del nudillo de su dedo anular, tenía una pequeña cicatriz pálida. Era de un trozo de cristal que voló aquella noche de octubre. A veces la tocaba sin darse cuenta de que lo hacía. Un chico que pierde a su padre aprende a dudar de cada mano que se le tiende, excepto de la mano que una vez recibió una bala en su lugar, en el ala oeste de esa misma mansión, en la misma mañana que Lorenzo caminaba entre sus rosas blancas. Una mujer se movía por los pasillos de mármol. Lo hacía tan silenciosamente que hasta las viejas tablas del suelo habían aprendido a no crujir bajo sus pies. Su nombre era Sophia Bennett. Tenía 30 años. Había sido la ama de llaves principal de la residencia Duca durante exactamente 3 años y 2 meses. Y en todo ese tiempo, nunca había mirado al jefe a los ojos. Lo había aprendido el primer día. Una viuda en una casa de hombres poderosos aprendía rápido. 3 años antes, en una húmeda tarde de marzo, su marido no había vuelto a casa. Solo le había dicho que era un pequeño trabajo en Red Hook. Michael Bennett había sido un soldado de bajo rango de la familia Duca.
Un hombre que llevaba su lealtad como un anillo de bodas que nunca se quitaba. Nunca le había dicho a su esposa lo que hacía realmente. No en las noches que salía del apartamento en Queens con la chaqueta abrochada hasta el cuello. Había muerto en un almacén cerca del agua. Fue en un silencioso intercambio de disparos entre dos equipos. Discutían por un cargamento sin importancia particular. 6 hombres habían entrado en ese almacén. 5 habían salido. Llamaron a la puerta del apartamento de Sofía a las 11:27 de la noche. Recordaba la hora exacta porque estaba dando de comer a Emma, que tenía 6 meses. Estaba en la mecedora amarilla junto a la ventana. Había oído abrirse el ascensor, luego pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a su puerta y no llamaron durante lo que luego supo que fueron 30 segundos. Cuando abrió, Lorenzo Duca estaba allí, solo. Sin chofer, sin capo. Solo un joven de 35 años. Sostenía su sombrero con ambas manos, y sus manos temblaban. Nunca había visto temblar a un jefe. Nunca había visto a un jefe venir en persona a dar ese tipo de noticias. Solo había dicho lo que había que decir, con las menos palabras que el idioma permitía. Y luego le había dicho que a ella y a su hija nunca les faltaría un techo o una comida. No mientras el nombre Duca significara algo en la costa este. 2 semanas después, llegó una oferta de trabajo a través de un bufete de abogados. Ama de llaves principal, una habitación privada en el ala oeste, pensión completa, un salario que era casi vergonzoso. Ella había entendido lo que era. Una compensación silenciosa por una pérdida que nunca podría ser compensada. La aceptó de todos modos. Tenía una bebé que ya había perdido a su padre. No podía permitirse el orgullo. Pasaron 3 años. Aprendió cada pasillo de esa mansión como otra mujer podría aprender una oración, caminándolo hasta que vivió dentro de sus pies. No miraba al jefe. No hablaba más alto que el viento fuera de las ventanas. No hacía preguntas, ni sobre los hombres que iban y venían, ni sobre las reuniones en el estudio que duraban hasta pasada la medianoche, ni sobre las armas que a veces tenía que apartar al limpiar un estante. Emma creció en esos pasillos de mármol. A los 2 años, sabía el nombre de cada estatua de mármol del gran salón, y a los 3, podía nombrar cada rosal del jardín, y decirte cuál florecía primero cada primavera. Llevaba un pequeño conejo de peluche a todas partes. Era una criatura gris, desigual, cosida a mano, llamada Bunny. Sofía lo había cosido con el viejo abrigo de lana de Michael el invierno después de su muerte. El conejo tenía 2 ojos de botón que no coincidían, y una oreja que se doblaba hacia adelante. Sofía había estado llorando demasiado la noche que lo cosió, como para hacer las costuras rectas. Lorenzo rara vez miraba a Sofía directamente. Pero cada año, en el aniversario de la muerte de Michael, aparecía un sobre blanco en su mesita de noche. Nunca se lo entregaban. Simplemente estaba allí cuando se despertaba. Dentro había suficientes billetes para cubrir un año de guardería de Emma. Y una sola nota doblada que solo decía, era un buen hombre, L. Ella nunca le agradeció los sobres. Él nunca se lo pidió. Algunas mujeres llevan la viudez como un vestido negro. Sofía la llevaba como la piel. Mientras Sofía se movía por la mansión como una sombra que había hecho las paces con su propio silencio. Otra mujer se preparaba frente a un espejo al otro lado del río. Se preparaba para entrar en esa misma casa y no salir nunca de la misma manera en que llegó. Su nombre era Vivian Romano. Tenía 26 años. Era la única hija de don Vittorio Romano, el jefe de la familia criminal Romano al otro lado del agua, en Nueva Jersey. La familia que había derramado sangre Duca y había recibido sangre Duca a cambio, durante 30 años consecutivos. 2 abuelos, un tío, 6 capos. La cuenta era tan larga que los hombres mayores de ambos lados habían dejado de llevarla. 2 años antes de la noche en que la niña hablaría, Marco Salvi había entrado en el estudio de Lorenzo. Fue un domingo por la tarde y puso una botella de Barolo en el escritorio entre ellos. Había hablado lentamente, como habla un hombre cuando ha estado ensayando. 30 años es suficiente, hermano. Hay una manera de terminar lo que no le cuesta la vida a nadie más. Una cena, solo una cena. Don Romano tiene una hija. No está casada. Si la conoces, y si no pasa nada, entonces no pasa nada. Pero si algo pasa,
Entonces 30 años de guerra terminan. Terminan con 2 personas sentadas en una mesa, en lugar de 6 hombres desangrándose en un almacén. Lorenzo había escuchado. Había confiado en Marco, como un hombre confía en su propia mano. Había aceptado. Vivian había entrado en esa primera cena con un vestido de seda rojo. Estaba cortado precisamente a la altura de la clavícula, con su pelo oscuro peinado sobre un hombro. Había sabido exactamente cuánto tiempo mantener la mirada de Lorenzo, antes de dirigir sus ojos a su copa de vino. Había sabido exactamente a cuál de sus oscuras historias sonreír, y a cuál responder con una pregunta suave y directa que le decía que no tenía miedo de ninguna de ellas. Nunca le preguntó qué hacía. Solo le preguntó quién era él debajo de lo que hacía. Lorenzo cayó rápido. Cayó como cae un hombre que ha pasado 19 años construyendo muros, y que finalmente ha conocido a alguien que parecía estar ya dentro de ellos. Siguieron 2 años de noviazgo. El submundo, a través de los canales silenciosos que llevaban noticias entre las 5 familias, lo llamó el romance inesperado de la costa este. Un duca y una romano, bebiendo vino, en la misma mesa donde sus padres una vez intercambiaron balas. Nadie preguntó por qué Marco Salvi se ocupaba personalmente de la organización de cada cita. Marco elegía los restaurantes. Marco comprobaba la seguridad. Marco revisaba personalmente las rutas. Marco, en las noches en que Lorenzo era apartado por una llamada de los muelles o una reunión en el estudio, era quien llevaba discretamente a Vivian a casa. Cruzaban el puente George Washington, con la mano de ella apoyada en la consola entre sus asientos. Su risa se escapaba por la ventana abierta hacia la noche de verano. Lorenzo no vio nada de eso. Estaba enamorado, y el amor tiene su propia ceguera. La clase que confía en cada mano que alguna vez ha ayudado a construir lo que sostiene. Un hombre enamorado no se da cuenta de cuántos puentes su hermano ha estado construyendo silenciosamente a sus espaldas. Era un sábado por la tarde en la segunda semana de septiembre. La luz en el jardín de rosas había adquirido ese tono dorado particular, un tono que solo existe durante 1 hora al final del verano. Vivian le había pedido que caminara con ella. Lo había dicho con voz suave, como decía la mayoría de las cosas ahora. Lorenzo la siguió a través de las altas puertas francesas del salón este. Pasaron junto a la fuente de mármol que ya no funcionaba, porque a su madre no le gustaba el sonido del agua corriente, y salieron al sendero de grava que se curvaba entre los rosales blancos. El aire olía a hierba recién cortada y a algo más antiguo, las últimas rosas sicilianas de floración tardía que su abuelo había plantado el año en que la familia compró la casa por primera vez. Vivian lo detuvo en el extremo más alejado del jardín, donde el sendero se abría a un pequeño círculo de piedras. Llevaba un suave vestido de color marfil que le llegaba justo por debajo de las rodillas. Le había tomado la mano sin decir nada, y luego la había colocado plana contra la curva baja de su vientre. La sostuvo allí con las 2 suyas y lo miró. «Vas a ser padre». Lorenzo no respondió durante lo que pareció mucho tiempo. Algo en su pecho hizo algo que no había hecho en 19 años. Se abrió ligeramente, lo justo para dejar entrar una luz que había olvidado que se le permitía sentir. Entonces, el hombre que había hecho que 3 imperios inclinaran la cabeza hizo algo que ninguno de sus capos habría creído si lo hubieran visto. Se arrodilló lentamente sobre el sendero de grava frente a ella. Tomó con cuidado la fina seda de su vestido entre sus dedos y presionó sus labios contra la curva baja de su vientre a través de la tela. Se quedó allí mucho tiempo. Ella no se movió. Esa noche, solo en su estudio, hizo una sola llamada telefónica. Marco llegó en 30 minutos, todavía con la camisa holgada que se había puesto para una tranquila tarde de sábado en casa. Lorenzo se lo contó. Marco no se rió. Marco no sonrió demasiado rápido. Marco cruzó el estudio en 3 largas zancadas. Lo atrajo en un fuerte abrazo. Y lo sostuvo como los hermanos se sostienen en los funerales y en los nacimientos. «El linaje duca continúa», dijo Marco en voz baja sobre su hombro. «Tu padre está sonriendo esta noche». Luego Marco dio un paso atrás, y fue Marco quien habló primero sobre lo que venía después. «Tienes que hacer esto públicamente, hermano. Un anuncio como este no se puede susurrar. Cada jefe, cada capo, cada consigliere de la costa este tiene que estar en la sala.
Anuncia al heredero la misma noche del compromiso. Fortalecerá tu posición durante los próximos 20 años. Nadie se moverá contra una casa con un linaje. Marco propuso el lugar, el gran salón de la propia mansión. Bajo los candelabros de cristal, donde Antonio Duca una vez había organizado las treguas de la generación anterior. Marco propuso el momento. 3 semanas a partir de esa noche, dando tiempo suficiente para que las invitaciones viajaran. Y nada de tiempo para que las casas rivales planearan en torno a ello. Marco propuso la lista de invitados. 300 nombres, cada familia, cada facción. El nombre más importante de esa lista, dijo Marco suavemente, sería el propio Don Vittorio Romano, invitado como huésped de honor para poner fin pública y formalmente a 30 años de guerra entre las dos casas. La misma noche en que su hija aceptara el anillo duca, Lorenzo estuvo de acuerdo con todo. Estuvo de acuerdo como un hijo acepta el consejo de un padre que ya ha perdido una vez y no puede permitirse perder de nuevo. Un hombre enamorado escucha los consejos de su hermano como si fueran sagrados. No se da cuenta cuando las escrituras han sido reescritas. 2 semanas antes de que el gran salón se llenara con 300 invitados, Sofía estaba en el segundo piso del ala oeste. Pasaba un paño suave por el alto tocador de caoba en lo que recientemente se había convertido en la suite privada de Vivian. Trabajaba como siempre, lenta, silenciosamente, con el tipo de cuidado que no deja huellas dactilares en la madera ni recuerdos en una habitación. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra azul pálido, a unos metros detrás de ella. Tarareaba para sí misma, ordenando sus lápices de colores en una cuidadosa fila por tonalidad. Bunny yacía sobre su regazo con su oreja caída doblada. Tenía 3 años, era pequeña para su edad, y había heredado de su madre el hábito de hacer las cosas tranquilas en silencio. La puerta del pequeño estudio contiguo a la suite de Vivien estaba abierta. No del todo, solo 5 centímetros. Lo suficiente para que el sonido viajara a través del hueco sin que ninguna de las voces al otro lado se diera cuenta de que el hueco existía. Sofía las oyó antes de reconocerlas. La voz de Vivien primero, baja, cuidadosa, la forma en que nunca hablaba. Ella solo se quedó allí. Con el paño presionado contra la madera, escuchó sin querer. Captó fragmentos, pedazos rotos de frases que no encajaban en ningún mundo en el que creía vivir. Él todavía cree que es suyo. La voz de Vivien, más suave de lo que Sofía la había oído nunca. Nuestro hijo, Marco, no el suyo, el nuestro. Una pausa, un susurro de tela. La voz de Marco, más baja, más cerca de la puerta. Después de la boda, el nombre Duca es todo lo que necesitamos. El consejo no puede tocar a un niño que lleva ese nombre. Otra pausa. Vivien de nuevo, casi un susurro. ¿Y Lorenzo? ¿Qué pasará con él después? Ya veremos cómo nos ocupamos de él entonces. Una cosa a la vez. Primero el anillo, primero el nombre. Sofía sintió que su mano se enfriaba contra el tocador. No recordaba haber levantado el paño. No recordaba haberse dado la vuelta. Solo recordaba haber cruzado la alfombra azul pálido en 3 pasos rápidos. Recogió a Emma en sus brazos, junto con la fila de lápices de colores, y a Bunny, todavía apretado contra el pecho de la niña. Y salió de esa suite tan suavemente como había entrado. No dejó de moverse hasta que estuvo fuera de la mansión. Salió por la puerta de servicio y bajó 3 manzanas por la acera de camino a la parada del autobús. Emma no había hecho ni un ruido en todo el camino. Pero los pequeños oídos de Emma habían estado más despiertos que los de su madre. En el autobús que cruzaba la ciudad esa tarde, viajando a casa a través de la luz ámbar de una hora punta de septiembre, hacia el apartamento de 2 habitaciones en Queens que todavía conservaban porque Sofía no había podido renunciar a él. Emma levantó la vista del regazo de Sofía con sus grandes ojos marrones. «Mami, ¿por qué el bebé de tía Vivien es el bebé del tío Marco?» Sofía se quedó helada. Cada músculo de su espalda se tensó. La anciana del otro lado del pasillo giró ligeramente la cabeza. Sofía apretó a Emma más fuerte contra su pecho. Lo suficiente como para sentir los latidos del corazón de la niña contra su clavícula, y bajó la boca hasta la oreja de Emma. «Lo oíste mal, cariño. Por favor no repitas eso. A nadie, ni al tío Lorenzo, ni a ninguno de los hombres de la casa grande. A nadie, nunca».
Emma la miró con los ojos grandes e incomprensivos de una niña. Una niña a la que le acaban de dar una regla que no puede entender, y por lo tanto, no puede cumplir del todo. Vale, mami. Sofía no durmió esa noche. Se tumbó de lado en la oscuridad del pequeño dormitorio, con Emma acurrucada y dormida contra su pecho. Y miró al techo y entendió dos cosas a la vez. Acababa de oír algo que podría reducir la casa Duca a cenizas. Y si Marco o Vivian se enteraban de que lo había oído, ella y Emma no vivirían para ver el domingo siguiente. Pero Emma tenía 3 años. Los niños de 3 años no entienden el concepto de secreto. Solo entienden la forma de lo que han oído y la pequeña boca que lo ha oído. Los niños no saben cómo inventar lo que no entienden. Por eso, al final, la verdad casi siempre encuentra primero sus bocas. La noche antes de que el gran salón abriera sus puertas a 300 invitados, la fiebre de Emma llegó sin avisar. Sofía había acostado a su hija a las 7 de la tarde, como de costumbre. A las 10, las mejillas de la niña estaban sonrojadas, su frente húmeda, y su pequeña mano caliente contra la palma de su madre. El termómetro, cuando Sofía finalmente lo encontró en el cajón de la cocina, marcaba 103.1. Lo sostuvo bajo la bombilla amarilla sobre el fregadero y lo leyó de nuevo. El número no cambió. La guardería de Northern Boulevard no aceptaba niños enfermos. Esa fue la primera llamada telefónica. La hizo a las 7 de la mañana siguiente, de pie en su pequeña cocina en Queens, con Emma envuelta en una manta en el sofá detrás de ella. La mujer al otro lado del teléfono se disculpó, pero fue firme. Política de fiebre, sin excepciones. Sofía colgó y miró a su hija dormida, y entendió que tenía que tomar una decisión, y que ninguna de las dos opciones era realmente una opción. La fiesta de compromiso requería todas las manos de la mansión. Cada camarero, cada limpiador, cada ayudante de cocina. 300 invitados, 12 platos, un tenor siciliano traído en avión desde Palermo, una escultura de hielo del tamaño de un hombre que tenía que ser colocada a las 4 de la tarde. El jefe de personal de la casa había sido muy claro. Cualquiera que no se presentara mañana, no se presentaría en absoluto después de eso. Llevó a Emma a Manhattan esa mañana, envuelta en la misma manta, porque no se le ocurría ningún otro lugar a donde llevarla. En la gran cocina de la mansión, ya medio transformada para la noche. Las encimeras de mármol estaban llenas de bandejas de plata, y el aire estaba impregnado del olor a romero y mantequilla clarificada. Sofía estaba junto al teléfono de servicio con el auricular en su mano temblorosa y nadie a quien llamar. No lo oyó entrar. Lorenzo pasó por la cocina de camino de la bodega al estudio. Llevaba una lista doblada en una mano, y se detuvo cuando la vio. No preguntó qué pasaba. Miró a la niña en el abrigo doblado en la silla del rincón. Miró la pequeña cara sonrojada apretada contra un conejo de peluche gris, y lo entendió. Tráela mañana. No, tráela hoy. Se corrigió. Se queda. La sala de estar familiar de arriba. La pequeña junto al pasillo este. Allí es tranquilo. Nadie entrará durante la fiesta. Estará a salvo. Sofía abrió la boca. Él ya se estaba dando la vuelta. Está decidido, señorita Bennet. Vaya a cuidar de su hija. No le preguntó a Vivian. No se le ocurrió. No consideró que Marco pudiera notar a la hija enferma de una ama de llaves durmiendo en una sala de estar sobre el gran salón. Para él, solo era una niña con fiebre y una madre desesperada. Y había aprendido hace mucho tiempo que las bondades más pequeñas eran las que un hombre todavía podía permitirse sin pedir permiso a nadie. Esa misma tarde a las 11:42, en el ala privada del lado este de la mansión, una cámara de seguridad montada sobre el pasillo grabó 10 segundos de metraje. Nadie pensaría en verlo hasta mucho más tarde. Marco Salvi caminó lentamente por el pasillo, se detuvo frente a la suite de Vivienne y llamó una vez. Ella abrió la puerta. Él entró lo suficiente como para que la cámara todavía lo viera. Colocó su mano derecha en la curva baja de su vientre, la mantuvo allí durante 3 segundos completos. Luego se inclinó y le besó ligeramente la frente. Dijo algo que el micrófono no captó. Ella asintió. Él se giró, volvió al pasillo y se alejó. 10 segundos grabados, con marca de tiempo. Archivados. Hay 10 segundos en la vida de cada hombre que un día le costarán todo. Esa noche,
Marco gastó los suyos. A las 8 de la tarde, el gran salón de la mansión Duca se había convertido en un país en sí mismo. 300 invitados. Un cuarteto de cuerda dispuesto en semicírculo en la plataforma elevada. Estaban bajo el más grande de los candelabros de cristal. El champán se servía en bandejas de plata que nunca parecían vaciarse. Cada capo, cada consigliere, cada jefe, desde Boston hasta Baltimore. Estaban de pie en pequeños grupos bajo las altas ventanas. Hablaban con las voces bajas y cuidadosas de hombres que habían crecido, sabiendo qué palabras no se podían decir en una habitación como esa. Vivian estaba en el centro de todo. Su vestido era una columna de seda blanca hasta el suelo, ajustado al hombro. Se movía cuando ella se movía, como el agua se mueve cuando se deja caer una piedra en agua quieta. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño bajo en la nuca. Tenía un ligero rubor en las mejillas que no provenía de ningún polvo. Lorenzo estaba a su lado, con un esmoquín del color de la piedra gris. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, con esa certeza firme, la que un hombre reserva para aquello en su vida que ha decidido no perder. Marco Salvi estaba al hombro derecho de Lorenzo, hermano, padrino, el que leería el primer brindis de la noche. En la mesa principal se sentaba don Vittorio Romano, de 60 años, con canas en las sienes. Sus 4 guardaespaldas estaban dispuestos detrás de él, en una línea silenciosa. No se había levantado cuando Lorenzo entró en el salón. Solo había levantado su copa, una pequeña y medida pulgada, en dirección a Lorenzo. Lorenzo había respondido al gesto con un asentimiento de cabeza. 30 años de sangre doblados cuidadosamente en un solo movimiento de cristalería. 2 pisos por encima del gran salón, en la pequeña despensa de servicio junto a la cocina familiar. Sofía estaba doblando servilletas de lino en forma de cisne, tal como el supervisor del catering le había enseñado esa tarde. Emma dormía en el largo banco acolchado bajo la ventana. Estaba acurrucada bajo una manta de lana doblada, con Bunny metido bajo su barbilla. Su fiebre había bajado. Su pequeña respiración era regular. Sofía la revisaba cada pocos minutos sin querer. Abajo. Vivian levantó su copa. Su voz se extendió por el salón como lo había ensayado. Clara, cálida, con un pequeño temblor deliberado en el borde, como una cuerda de violín sostenida un momento demasiado largo. A todos los que habéis venido esta noche a bendecir esta unión. 30 años de sombra entre nuestras familias terminan en esta sala. Y terminan porque esta noche también llevo al heredero del Imperio Duca. El salón no solo aplaudió, el salón estalló. Copas de champán levantadas, flashes de cámaras. Un viejo capo de Providence dejó su copa para juntar las palmas de sus manos. Alguien cerca del fondo comenzó a vitorear en italiano. El cuarteto de cuerda levantó sus arcos y comenzó los primeros compases de una suave pieza de celebración. 2 pisos más arriba, Emma se movió al oír el sonido. Se sentó, frotándose los ojos. Bunny se deslizó de su regazo al banco. Miró alrededor de la pequeña despensa, vio la puerta abierta, y se deslizó sobre sus pequeños pies descalzos. Sofía se giró desde el mostrador y vio a su hija a mitad de camino de la despensa. Ya estaba al borde del rellano del entresuelo, sobre el gran salón. Se arrodilló rápidamente, con los brazos abiertos. Emma, cariño, ven aquí. Tenemos que volver. Pero Emma ya había llegado a la balaustrada del entresuelo. Debajo de ella, a través de la barandilla de madera tallada, podía ver a la mujer del largo vestido blanco. Estaba de pie bajo el más grande de los candelabros de cristal. «Mami», susurró, con los ojos muy abiertos. «¡Qué vestido tan bonito!». La mano de Sofía se cerró alrededor de la pequeña muñeca de su hija. Miró hacia el salón. Miró la escalera privada que se curvaba hacia el lado del gran salón. «Solo un minuto», se dijo a sí misma. «Solo para ver el vestido bonito». Y luego de vuelta arriba. Llevó a Emma por las escaleras laterales y se detuvo a la sombra de la alta columna de mármol en la esquina noreste del salón. Desde allí, medio oculta por la columna y las rosas blancas que la envolvían para la noche, Emma podía verlo todo. Vivian todavía estaba hablando. Marco sonreía junto a Lorenzo. Los aplausos apenas comenzaban a desvanecerse en el sonido más suave de 300 personas levantando sus copas en el mismo movimiento lento.
en ese pequeño bolsillo de silencio entre los aplausos y el primer sorbo de champán. Una voz clara resonó desde debajo de la columna de mármol en la esquina del salón. «Ese bebé no es tu hijo, tío». 300 rostros se giraron. Emma no estaba mirando a Vivian. Estaba mirando directamente a Marco Salvi. El rostro de Vivian se puso del color de la seda blanca en la que estaba de pie. Marco dio medio paso hacia atrás, solo medio paso fuera del haz directo del candelabro sobre él. Pero Lorenzo, a 15 metros de distancia, lo vio. Sus ojos no se apartaron del rostro de Marco durante 3 segundos completos. Entonces Lorenzo sonrió. Era la sonrisa de un jefe, la sonrisa que había zanjado discusiones en 3 ciudades. Y levantó su propia copa y dijo con la voz cálida y tranquila de un hombre que no teme a nada en su propia casa. Los niños dicen las cosas más extraordinarias en las fiestas. El salón se rió. Se rellenó el champán. El cuarteto de cuerda levantó sus arcos y comenzó la siguiente pieza. Sofía ya estaba subiendo a Emma por la escalera lateral con la mano presionada ligeramente sobre la boca de su hija. Pero la puerta se había abierto, y nada en esa casa volvería a cerrarla. 300 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Solo 2 personas en esa sala se olvidaron de hacerlo. A la 1 de la mañana, el último de los invitados había pasado por las altas puertas principales de la mansión y había subido a sus coches. Lorenzo estaba en lo alto de la escalinata de mármol, con su smoking gris, y estrechó la mano de cada hombre que se fue. Besó la mejilla de la esposa de cada consigliere. Aceptó cada felicitación con el mismo asentimiento cálido y lento, la misma sonrisa ensayada. Ninguno de ellos vio nada en su rostro que no debieran ver. Cuando el último coche se alejó por el largo camino de grava, volvió a entrar solo en el gran salón. El personal ya había comenzado el silencioso trabajo de desmontar la velada. Plegaban sillas contra la pared del fondo, recogían copas vacías en bandejas de plata, barrían pequeños pétalos de rosa blanca del suelo bajo los candelabros. No miró a ninguno de ellos. Vivian lo esperaba al pie de la escalera principal. Su pelo se había soltado ligeramente del moño. Parecía cansada, como parece cansada una mujer cuando ha estado actuando durante 6 horas seguidas. Se acercó a ella, le tomó la cara entre las manos y la besó suavemente en la frente. Sus labios no temblaron. Sus manos no temblaron. «Ve a la cama», dijo. «Tengo algunas cosas que terminar en el estudio». «No me esperes despierta. ¿Estás bien?» «Nunca he estado mejor». Ella escudriñó su rostro por un momento. Él no le dio nada que encontrar. Ella asintió, subió las escaleras y desapareció en el pasillo este. Él caminó hacia su estudio, cerró la alta puerta de roble detrás de él y giró la llave de latón en la cerradura. Luego se acercó al aparador. Tomó la botella de Barolo del estante superior, la que tenía las pequeñas letras talladas, de L en el cristal, y sirvió una sola copa. La llevó a la silla de cuero detrás del escritorio, se sentó y no se movió. Se sentó allí durante 30 minutos sin beber. Luego, lentamente, las piezas comenzaron a llegar. Marco se había parado demasiado cerca de Vivian en la cena del domingo pasado. Lorenzo no se había dado cuenta en ese momento. Ahora, en la quietud del estudio, volvió a ver la forma en que la mano de Marco había rozado la parte baja de su espalda mientras le retiraba la silla. La forma en que sus dedos se habían demorado medio segundo más de lo que los dedos de un hermano deberían demorarse. Vivian había apartado la mirada de él 3 semanas antes, cuando le había preguntado la fecha exacta del parto. Ella había dicho a finales de abril, y luego rápidamente cambió de tema al color de las paredes de la guardería. Marco había recomendado personalmente al obstetra, un médico, Aldo Petrucci, un nombre que Lorenzo nunca había oído. Su consulta estaba en algún lugar del condado de Bergen, al otro lado del río. Vivian había ido sola a todas las citas prenatales. Se había negado amablemente cada vez que Lorenzo se había ofrecido a acompañarla. «Ya tienes demasiado sobre tus hombros, amore. Déjame llevar esta parte». Marco había vendido su apartamento en Tribeca 6 meses antes. Le había dicho a Lorenzo que estaba alquilando temporalmente, mientras buscaba algo más grande. En 6 meses, Lorenzo nunca había recibido la nueva dirección. No se le había ocurrido preguntar. Pequeñas piezas, cada una por sí sola, sin sentido. Juntas, comenzaron a alinearse en su mente.
como los trozos de un espejo roto, se alinean en una mesa cuando una mano paciente comienza a moverlos. No quería ver la forma que estaban creando, pero una vez que un jefe comienza a ver una forma, nunca puede obligarse a no verla. Miró la copa de Barolo intacta. Miró la pequeña cicatriz pálida en su mano izquierda. Luego cogió el teléfono. Solo hizo 2 llamadas antes del amanecer. La duda es un espejo. Una vez roto, nunca volverá a mostrar la misma cara. La primera llamada salió a las 6:20 de la mañana, antes de que el personal de la mansión hubiera terminado de doblar el último de los manteles de la noche anterior. El doctor Salvatore Costa llegó a la entrada de servicio de la mansión a las 7:45. Llevaba un pequeño maletín de cuero negro y el mismo abrigo de lana que había usado en las visitas a domicilio para la familia Duca. Desde que Antonio Duca lo contrató por primera vez, 32 años antes. Ahora tenía 55 años, canas en las sienes, silencioso como aprenden a ser los viejos médicos de familia. Era el único hombre vivo, además de Marco, en quien Lorenzo todavía confiaba con la forma de su propia respiración. Lorenzo lo recibió en el estudio con la puerta cerrada y las cortinas corridas. «Necesito una prueba de paternidad prenatal», dijo. «No invasiva, completamente extraoficial. Sin número de laboratorio conectado a este nombre, sin cargo en ninguna cuenta. Nada que pueda rastrearse hasta esta casa». El doctor Costa dejó su maletín en el escritorio. Miró a Lorenzo durante un largo momento. No preguntó por qué. «Necesitaré 2 muestras. Un hisopo bucal es lo más fácil para el padre. Para la madre, cualquier cosa con saliva fresca o raíz de pelo. Una taza de café, un cepillo de dientes usado, un peine». Lorenzo caminó hacia el pequeño tocador en el hueco detrás de su escritorio. Cogió un peine de carey que había usado esa misma mañana y lo colocó en una servilleta de lino limpia. Luego cruzó a la pequeña cocina junto al estudio. Allí una criada le había traído a Vivian su espresso habitual a las 6:30, y donde la pequeña taza de porcelana todavía estaba en la bandeja, con la leve marca de su lápiz labial en el borde. Él mismo envolvió la taza en una segunda servilleta de lino. No dejó que nadie más la tocara. Le entregó ambas al doctor Costa en una pequeña bolsa de papel. «¿Cuánto tiempo?» «3 días. La haré 2 veces». «Hazla 3 veces». El doctor Costa asintió una vez. Cogió su maletín negro, metió la bolsa de papel dentro y salió del estudio de la misma manera en que había entrado. Lorenzo cerró la puerta con llave detrás de él. La segunda llamada salió a las 8 de la mañana. Enzo Marchetti llegó a la misma entrada de servicio 90 minutos después. Tenía 42 años, delgado, con un aspecto gris que no correspondía a su edad. Y no se había sentado en el estudio de Lorenzo en casi 10 años. 10 años antes, el hijo de 4 años de Enzo había sido secuestrado de un patio escolar en Bay Ridge por 3 hombres en una furgoneta negra. Lorenzo había recuperado al niño en 48 horas. A Enzo nunca se le había pedido que pagara esa deuda. Había esperado una década a que sonara el teléfono, y ahora había sonado. Lorenzo no le ofreció café. «Necesito que sigas a 2 personas durante 3 días. A Marco Salvi y a Vivian Romano. Cada hora que estén lejos de mí, cada lugar al que vayan, cada persona que conozcan. Ningún capo mío puede saberlo. Ningún hombre en esta casa puede saberlo. Ni siquiera el chico de mi puerta principal». Enzo no parpadeó. «Si no encuentras nada», dijo Lorenzo, «nunca hablamos. Y si encuentro algo, tráeme todo». Enzo lo miró durante mucho tiempo. Conocía a Lorenzo desde que Lorenzo tenía 22 años. Lo había visto enterrar a su padre. Lo había visto enterrar a 3 capos. Nunca había visto el tipo particular de quietud que había en el rostro de Lorenzo esa mañana. Asintió una vez, se levantó y salió. Cuando un hombre comienza a cazar a su propio hermano, aprende a caminar hacia atrás por su propia casa. Pasaron 3 días. Lorenzo se movió a través de ellos como un hombre se mueve a través de la última semana de una casa que ya sabe que va a quemar. Besaba la frente de Vivien por las mañanas. Desayunaba frente a ella. Le preguntaba por las paredes de la guardería. No levantaba la voz. No miraba a Marco de manera diferente a como lo había hecho durante 15 años. Era un jefe. Había aprendido joven a mantener 2 caras a la vez. En la tercera tarde, a las 4 en punto,
El doctor Costa llegó a la entrada de servicio con el mismo abrigo de lana. Llevaba un sobre de color crema liso. Se lo entregó a Lorenzo en el estudio sin decir una palabra. Luego se giró y se fue porque era lo suficientemente mayor y sabio como para saber cuándo una habitación no quería un testigo. Lorenzo cerró la puerta con llave, cruzó hasta el escritorio, se sentó. Le dio 2 vueltas al sobre en la mano antes de abrirlo. El informe tenía una página. El número que buscaba estaba en la tercera línea desde arriba. Probabilidad de paternidad, 0%. El papel tembló en su mano. Lo puso plano sobre el escritorio y presionó la palma de su mano contra él, como si la presión pudiera cambiar la lectura. Lo leyó de nuevo 3 veces. 4. Le dio la vuelta a la página. El reverso estaba en blanco. 0%, no bajo, no incierto, no dentro de un margen. 0. No lloró, no rompió nada. Sus hombros no se movieron. Solo un pequeño músculo en la comisura de su mandíbula se movió una vez, y luego se quedó quieto de nuevo. Media hora después, a las 4:35, llegó Enzo Marchetti con un maletín de cuero marrón. No se sentó. Puso el maletín en el escritorio junto al informe de paternidad. Abrió los 2 cierres de latón y comenzó a colocar su contenido sobre la madera, un artículo a la vez. Primero, fotografías. 4 de ellas, en blanco y negro, tomadas desde 20 metros de distancia con un teleobjetivo. Marco y Vivian, saliendo juntos del Hotel Plaza, un miércoles por la tarde 3 meses antes. La mano de Marco en la parte baja de la espalda de ella, como la había rozado en la cena del domingo. Su cabeza inclinada hacia el hombro de él. En una imagen, ella se reía. Segundo, recibos, una pila de 1 pulgada de grosor, sujetos con una simple goma elástica. Joyas que Marco había comprado en los últimos 2 años, a 3 joyeros diferentes, en 3 ciudades diferentes. Siempre pagadas en efectivo. Cerca de la parte superior, una pulsera de diamantes de una tienda en la Quinta Avenida. Precio de compra, $200,000. Lorenzo la reconoció. Vivian la había llevado a una cena en junio y le había dicho, cuando él la admiró, que había sido de su madre. Se la había dejado cuando cumplió 25 años. Tercero, facturas de hotel. Boston en noviembre del año anterior, cuando Vivian le había dicho a Lorenzo que estaba visitando a una vieja amiga de la universidad. Miami en febrero, la misma historia. Viena en abril. Un viaje a Europa que le había descrito a Lorenzo como un retiro en solitario antes de la boda. Cada factura era para una habitación individual. Cada una estaba reservada a nombre de Marco. Cada una mostraba 2 ocupantes. Cuarto y último, una pequeña grabadora de audio digital. Enzo pulsó el botón de reproducción. La voz de una mujer salió por el pequeño altavoz. Diminuta, pero inconfundible. Vivian, después de la boda. Una vez que el niño lleve el nombre Duca, no lo necesitaremos más. Mi padre se encargará del resto. Hubo una pausa en la grabación. Luego la voz de Marco. Baja, cerca del micrófono. ¿Estás segura? Una vez que tu padre se mueva, no hay vuelta atrás. He estado segura desde el día en que pusiste tu mano sobre mí por primera vez. Todo lo demás ha sido solo teatro. Enzo pulsó el botón de parar. Lorenzo no se movió durante mucho tiempo. Luego se levantó lentamente, cruzó al aparador y bajó la botella de Barolo, la de las letras talladas. Sirvió una sola copa, la llevó de vuelta al escritorio y dio un sorbo lento. El sol comenzaba a ponerse a través de las altas ventanas detrás de él. La luz en la pared detrás de Enzo se había vuelto del color del cobre viejo. Enzo no se movió de la esquina de la habitación. Había aprendido en 20 años de este trabajo a quedarse quieto hasta que un hombre estuviera listo para hablar. Finalmente, Lorenzo levantó la vista. ¿Cuánto tiempo? Enzo respondió sin dudar. Antes de que tú y Vivian os conocierais, jefe. Marco te la trajo ya amándolo. La primera cena no fue el comienzo de nada. Fue la mitad. Lorenzo cerró los ojos. Los mantuvo cerrados durante 10 segundos completos. Cuando los abrió de nuevo, su rostro no había cambiado. Pero su voz, cuando salió, fue la cosa más tranquila que jamás había salido de su boca. Llama al consejo mañana al mediodía. A cada capo, a cada consigliere en quien confío. Marco debe estar presente.
Dile que es una reunión de estrategia para la boda. Y envía una invitación esta noche, a mano, a don Vittorio Romano. Pídele que asista como invitado de honor. Dile que tenemos un anuncio que hacer sobre el futuro de nuestras dos familias. Enzo no preguntó si estaba seguro. Solo asintió, cerró el maletín y salió del estudio. Lorenzo se quedó solo con la copa de Barolo y el informe de paternidad y la pequeña grabadora de audio, hasta que la última luz se apagó en las ventanas y la habitación quedó completamente a oscuras. La traición no es un cuchillo. Es una marea lenta que se lleva todo lo que creías que era tierra firme. Al mediodía del día siguiente, 9 de los capos de mayor confianza de Lorenzo entraron en la larga sala del consejo en la planta baja de la mansión. Era una habitación que no se había utilizado desde los tiempos de Antonio Duca. Una cámara de paredes de nogal oscuro y una única mesa larga de mármol blanco veteado. 16 sillas dispuestas a su alrededor. Altas ventanas en la pared norte que daban al jardín de rosas blancas. El aire olía débilmente a cera de abejas y madera vieja. Ocuparon sus lugares sin hablar. El viejo Salvatore Bruno en el extremo más alejado. Nico Ferrante y Enzo Marchetti a la izquierda de Lorenzo. Los 6 restantes a lo largo del lado cercano del mármol. Marco Salvi se sentó a la derecha de Lorenzo. La misma silla en la que se había sentado durante 11 años. Llevaba una chaqueta de color carbón y una pequeña y tranquila sonrisa. Y aún no sabía a qué tipo de reunión había entrado. Vivian estaba de pie detrás de la silla de Marco. Le habían dicho una hora antes que esta era una sesión de planificación final para la boda. La disposición de los asientos de las dos familias, la firma de la declaración conjunta de paz. Se había puesto un suave suéter de color crema y pendientes de perlas para la ocasión. Apoyaba una mano ligeramente en el respaldo de la silla de Marco. Al otro lado de la mesa de Lorenzo, don Vittorio Romano se acomodó en el asiento de honor. Sus 4 guardaespaldas se dispusieron en una línea silenciosa detrás de él. 4 hombres con trajes oscuros que habían sido admitidos por la puerta principal de la finca Duca, bajo un acuerdo de seguridad bilateral. El propio Marco lo había redactado 2 semanas antes. Sus manos descansaban sueltas a los costados. Ninguno de ellos se sentó. Lorenzo esperó hasta que la sala estuvo completamente en silencio. Entonces habló. Antes de planificar la boda, primero deberíamos planificar la verdad. Puso el sobre de color crema sobre el mármol frente a él. Lo deslizó sobre la mesa con 2 dedos hasta que se detuvo frente a Marco. Marco no lo abrió. Miró a Lorenzo y en los 3 segundos que siguieron, cada máscara que había llevado durante 15 años se desprendió de su rostro de una vez. No intentó volver a ponérselas. Algo en él entendió de inmediato que no había ninguna versión de la siguiente hora en la que la farsa siguiera funcionando. Lorenzo no necesitaba que lo abriera. Él mismo puso las siguientes cosas. Las 4 fotografías del Hotel Plaza, colocadas una al lado de la otra sobre el mármol, en el orden en que Enzo las había tomado. La pila de recibos de joyería, todavía atada con la simple goma elástica, colocada junto a las fotografías. Las 3 facturas de hotel Boston, Miami, Viena, dispuestas en una fila lenta y ordenada. Y finalmente, la pequeña grabadora de audio negra. Lorenzo pulsó él mismo el botón de reproducción. La voz de Vivian llegó a la sala del consejo, limpia e inconfundible, llevada por el pequeño altavoz hasta los rincones más lejanos de las paredes de nogal. Después de la boda, una vez que el niño lleve el nombre Duca, no lo necesitaremos más. Mi padre se encargará del resto. Los 9 capos no se movieron. El viejo Salvatore Bruno, en el extremo de la mesa, dejó su copa sin mirarla. La mano de Nico Ferrante fue lentamente hacia su propia rodilla. Nadie habló. Marco no lo negó. No se disculpó. No abrió la boca en absoluto. Solo giró lentamente la cabeza para mirar a Vivian. El rostro de Vivian se había puesto muy pálido, pero no parecía asustada. Miró a Marco durante un largo momento, y luego le dio un pequeño, casi invisible, asentimiento. Dio un paso para salir de detrás de su silla. Levantó su mano izquierda, se quitó el anillo de diamantes de talla esmeralda con 2 cuidadosos dedos de su mano derecha, y lo dejó caer. El anillo que había pertenecido a la abuela de Lorenzo,
que había esperado en una caja de terciopelo en la bóveda familiar durante 41 años, golpeó el mármol con un sonido pequeño y limpio. Rodó un corto arco sobre la piedra pulida, girando una, dos veces, y se detuvo, tocando la base de la copa de Barolo de Lorenzo con el más suave de los clics. La voz de Vivian, cuando llegó, fue muy baja, pero toda la sala del consejo la oyó. Amaba a Marco desde antes de conocerte. Lo siento, Lorenzo, pero no lo siento lo suficiente como para seguir mintiendo. Algunos anillos pesan más cuando dejan el dedo que cuando llegaron a él. Lorenzo se levantó lentamente de su silla. No miró a Vivian. No miró a Marco. Solo miró el anillo que descansaba contra la base de su copa. Luego levantó la vista hacia los 9 capos que habían seguido a su padre antes de seguirlo a él, y abrió la boca para pronunciar las viejas palabras. Bajo la ley de la familia, las palabras que nombraban una traición de sangre, las palabras que conllevaban una sentencia que ningún jefe dictaba sin sopesarla primero contra su propia alma. Nunca las dijo. Al otro lado de la mesa de mármol, don Vittorio Romano también se levantó. Se levantó lentamente, casi con ceremonia, como se levanta un hombre mayor cuando pretende que el propio movimiento diga algo. No habló, solo levantó su mano derecha, se ajustó el puño de su manga izquierda y tocó el pequeño gemelo de plata 2 veces con el pulgar. Esa era la señal. Los 4 hombres que estaban detrás de él, los 4 hombres que habían entrado por la puerta principal de la finca Duca 2 horas antes, bajo el acuerdo de seguridad bilateral, redactado de puño y letra de Marco Salvi. Desenfundaron sus armas en un único y sincronizado movimiento. Lo habían ensayado. Parecía ensayado. La sala del consejo explotó. 2 pisos más arriba, en la cocina familiar junto al pasillo este, Sofía había estado doblando una pequeña pila de servilletas junto a la ventana, con Emma sentada en el mostrador a su lado, tarareando al oído de Bunny. El primer sonido que le llegó no fue claro. Fue solo un chasquido duro y plano que podría haber sido cualquier cosa. Luego un segundo, luego una ráfaga de ellos juntos, bajos y agudos, subiendo a través del suelo. No pensó. Bajó a Emma del mostrador de un barrido, cruzó la cocina en 3 zancadas, abrió el alto armario de la ropa blanca y se metió dentro con su hija apretada contra su pecho. Cerró la puerta detrás de ellos, se hundió en el suelo del armario, dobló su cuerpo sobre el pequeño de Emma, presionó una mano plana sobre la pequeña oreja de la niña y presionó la otra mano contra su propia boca, tan fuerte que sus dientes le cortaron el labio inferior. Emma no lloró. Emma había dejado de hacer cualquier sonido. Lo único que se movía era la suave oreja gris de Bunny contra la barbilla de Sofía. Debajo de ellos, en la sala del consejo, Marco se movió antes de que la primera bala terminara su recorrido. Agarró a Vivian por la muñeca, la hizo girar detrás de él, y la arrastró hacia la estrecha puerta lateral en el extremo oeste de la cámara. Una pequeña puerta panelada, disfrazada en el revestimiento de nogal. Se abría a un pasaje de servicio que descendía a la bodega. Solo 3 personas habían sabido que ese pasaje existía: Antonio Duca, Lorenzo Duca y, de niño, a los 18 años, Marco Salvi, a quien una vez habían enviado por esa escalera para recuperar una botella para el propio Antonio. 3 de los 9 capos murieron en el primer intercambio. El viejo Salvatore Bruno en el extremo de la mesa, Nico Ferrante, todavía con la mano a medio camino de la rodilla. Un tercer hombre de Providence, cuyo nombre Lorenzo solo podría recordar más tarde. Lorenzo recibió la primera bala en su hombro izquierdo. No cayó. Había estado buscando, antes de que don Romano tocara su gemelo, la pequeña pistola que había estado montada en un soporte de resorte debajo de la mesa de mármol. Desde que la mesa estaba en la habitación. Un montaje que su padre había instalado 30 años antes y le había mostrado a los 12 años. Su mano derecha se cerró alrededor de la empuñadura, subió el arma por debajo del borde de la mesa y disparó 2 veces. 2 de los 4 pistoleros de Romano cayeron. Los otros 2 se giraron hacia él. Enzo Marchetti, desde el lado izquierdo de la mesa, derribó a uno de ellos antes de que el hombre pudiera apuntar. El último, herido, se retiró hacia la puerta principal. Don Vittorio Romano no corrió por la puerta principal. No lo necesitaba. Cruzó la sala del consejo en 6 largas zancadas.
Siguió el mismo pasaje panelado que Marco ya había abierto, y desapareció en la bodega debajo de la mansión. Desde allí, a través de un túnel que Antonio Duca había excavado en la roca madre en el año de la crisis de los misiles de Cuba, para llevar a su familia al río en caso de asedio. Desapareció en las calles del Upper East Side, cuando el polvo se asentó y el olor a pólvora comenzó a disiparse. La sala del consejo estaba llena de sangre y cristal destrozado, y el pequeño y seco traqueteo de un candelabro que había perdido la mitad de sus colgantes. Marco Salvi se había ido. Vivian Romano se había ido. Don Vittorio Romano se había ido. No se había declarado ninguna guerra. No era necesario. Lorenzo estaba solo en el centro de la habitación, con su mano derecha presionada sobre su hombro izquierdo sangrante, y miró la mesa de mármol. El anillo de talla esmeralda todavía descansaba exactamente donde se había detenido, tocando la base de su copa, capturando un pequeño trozo de luz del candelabro en ruinas de arriba. Lo miró durante mucho tiempo. Una guerra no comienza con una bala, comienza con un apretón de manos que duró 15 años de más. La guerra entre las familias Duca y Romano estalló en las 4 semanas que siguieron a la sala del consejo. Y estalló como solo puede estallar una guerra librada desde dentro, desde las costuras, desde los lugares que ningún enemigo externo habría sabido buscar. Marco Salvi lo sabía todo. Cada almacén, cada rotación de guardia, cada nombre silencioso en la nómina de Duca, cada camino secundario que los camiones de reparto usaban a lo largo de la costa. Sabía qué capo bebía los miércoles y cuál visitaba a una amante en Bensonhurst el último viernes de cada mes. Había pasado 15 años de pie al hombro derecho de Lorenzo, guardando esa información en su memoria, como otro hombre podría haberla guardado en un cuaderno, y ahora se la entregaba pieza por pieza a don Vittorio Romano al otro lado del río. 3 almacenes Duca ardieron en los primeros 10 días. Uno en Red Hook, uno en Sunset Park, uno en Bay Ridge. El más grande de ellos, destruido por un incendio tan completo que cuando los investigadores de incendios llegaron al amanecer, no quedaba nada en pie excepto el esqueleto metálico del muelle de carga. Se cortaron 2 rutas de envío en el muelle de Brooklyn. Un contenedor en Newark que transportaba mercancías por valor de varios cientos de miles simplemente desapareció. Entre el puerto y el depósito, conductor, camión y carga, todo desaparecido. El camión fue encontrado más tarde vacío en un pantano de Nueva Jersey, con las puertas arrancadas. Y el conductor nunca fue encontrado. 7 soldados Duca fueron asesinados en la primera semana. 2 de ellos eran hombres que Lorenzo conocía desde que eran niños. Lorenzo no durmió. Su hombro izquierdo, curado 2 veces al día por el doctor Costa, todavía estaba vendado bajo su camisa. Dormía. Cuando dormía, entramos de 2 horas en la silla de cuero detrás de su escritorio, con su arma en el secante frente a él. La mansión había sido cerrada. Solo Enzo, el doctor Costa, y 3 de los 6 capos leales restantes entraban y salían por la entrada de servicio. Sofía y Emma todavía estaban en el ala oeste. Lorenzo lo había ordenado. No se lo había dicho a nadie. Fue Enzo, en la 14ª noche, quien le trajo la llamada interceptada. Un teléfono en una casa segura en Fort Lee, intervenido durante 6 días por un amigo de Enzo dentro del programa federal de escuchas telefónicas. La voz en la grabación era la de Marco. Plana, fría, más fría de lo que Lorenzo la había oído nunca. Aunque de alguna manera entendió, al escuchar, que era la voz que Marco siempre había tenido debajo de la otra. La mocosa de la ama de llaves lo expuso todo. Ella y su madre, no se les puede permitir hablar de nuevo. Encuéntralas. Haz que parezca un robo. Queens, 3er piso sin ascensor. La dirección está en el archivo. Enzo apagó la grabadora. Eran las 2 de la mañana. La lluvia había comenzado contra las altas ventanas del estudio 1 hora antes y no había parado. Enzo dijo en voz baja, «Ya hay un coche en el puente». «A 15 minutos, quizás menos». Lorenzo no respondió. Se levantó del escritorio. Cruzó el estudio, cogió su abrigo del gancho junto a la puerta. Se lo puso sobre el cabestrillo que sostenía su brazo izquierdo contra sus costillas, y cogió las llaves del sedán negro que guardaba en el garaje de servicio. Su mano derecha, su mano buena, se cerró alrededor de ellas.
No me sigas, dijo. Vigila la casa. No dejes que nadie se acerque a su ala. Salió solo por la puerta de servicio. 10 minutos después, el sedán negro cruzaba el puente de Queensboro bajo la lluvia. Un hombre al volante, una mano en la parte superior del volante, la otra presionada contra sus costillas. La lluvia caía de lado bajo las luces amarillas del puente. Los limpiaparabrisas funcionaban a la máxima velocidad. El reloj del salpicadero marcaba las 2:17. Algunos hombres cuentan a sus enemigos. Lorenzo esa noche aprendió a contar los segundos. Subió la escalera del tercer piso de 3 en 3 escalones. Y llegó a la puerta del apartamento 3B, 30 segundos antes de que el hombre en la escalera de incendios llegara al exterior de la ventana del pequeño dormitorio. La madera de la puerta era delgada. La pateó una vez junto a la cerradura con la planta de su pie derecho y cedió. Sofía estaba de pie en el corto pasillo que conectaba la sala de estar con el pequeño dormitorio, y estaba de pie exactamente en el centro del umbral de ese dormitorio, de espaldas a la habitación detrás de ella. En su mano derecha, sostenido frente a su cuerpo con un miedo y una resolución que Lorenzo nunca había visto en ninguno de sus soldados, había un viejo cuchillo de cocina con mango de plástico rojo. Llevaba el pelo suelto, los pies descalzos. Se había puesto un cardigan de lana sobre el pijama y no había logrado abrocharlo. Durante un segundo completo, no lo reconoció. Era el último hombre que esperaba ver entrar por su puerta a las 2:30 de la mañana bajo la lluvia. Su cuchillo no bajó. «Soy yo», dijo en voz baja. «Sofía, soy yo». El cuchillo bajó a medias. Su aliento salió de ella en un largo y entrecortado sonido. Detrás de ella, en el pequeño dormitorio, debajo de la cama infantil, Emma estaba pegada a la pared con los brazos alrededor de Bunny y sus grandes ojos marrones fijos en la puerta. No lloraba, no había hecho ningún sonido, solo estaba mirando. La ventana del dormitorio se abrió detrás de Sofía. Lorenzo cruzó el pasillo de una larga zancada y pasó su cuerpo junto al de ella. Lo que siguió fue muy corto. Se transmitió en sonidos más que en imágenes. El raspado húmedo de una bota en el alféizar. Un gruñido bajo cuando alguien se encontró con un hombro que no esperaba un hombro. El pequeño y agudo crujido de un cristal contra una lámpara de noche. El sonido sordo y pesado de un cuerpo golpeando un suelo de madera. Y luego, después de una pausa de quizás 2 segundos, el silencioso sonido metálico de un cuchillo cayendo de una mano que había dejado de poder sostenerlo. Luego silencio. Luego el sonido de la lluvia de nuevo, entrando por la ventana abierta en el pequeño dormitorio. Lorenzo se levantó lentamente. Su mano derecha estaba presionada contra su costado, su mano buena. Su respiración era constante. Caminó hacia la cama baja, se arrodilló sobre su rodilla buena. Y bajó su mano ilesa, hasta que descansó plana en el suelo, junto a la pequeña y pálida cara pegada a la pared. «Sal, pequeña. Estás a salvo». «Es el tío Lorenzo». Emma lo miró durante un largo y cuidadoso momento. Luego se arrastró de debajo de la cama sobre sus codos, un pequeño puño todavía agarrando la oreja gris del conejo. No corrió hacia él. Se sentó en el suelo junto a su rodilla y le miró la cara. Él no la tocó, solo ofreció su mano abierta, con la palma hacia arriba, sobre las tablas del suelo. Ella colocó a Bunny en ella primero, y luego, muy lentamente, su pequeña mano encima del conejo. Él giró la cabeza hacia Sofía. Su rostro era del color de la pared detrás de ella. «Tu hija me salvó la vida», dijo. «Ahora yo salvo la suya. Venís a la mansión, las dos, esta noche. No es una petición». Sofía no discutió. No podría haber discutido. Hizo una bolsa de lona en 4 minutos. 2 mudas de ropa para Emma, una para ella. La pequeña fotografía doblada de Michael, que guardaba en el cajón de la mesita de noche, y la caja de lápices de colores de Emma, sujeta por una goma elástica. Volvieron a cruzar el puente de Queensboro bajo la misma lluvia. Emma se durmió contra el hombro ileso de Lorenzo en el asiento delantero antes de que hubieran llegado a la mitad del puente. Con Bunny presionado entre su pequeño pecho y las costillas de él. Las deudas de sangre no se pueden pagar con dinero, solo con más vida. Vivieron en la mansión después de eso, no en la pequeña habitación de servicio en el ala oeste donde Sofía había dormido durante 3 años.
sino en una suite de invitados adecuada en el segundo piso. A dos puertas del propio dormitorio de Lorenzo, elegida por él personalmente esa misma noche. Dos de los hombres de Enzo fueron colocados fuera de su puerta en turnos rotativos de 12 horas. A nadie más en la casa se le dijo que estaban allí. La guerra continuó durante 4 semanas más. Continuó en almacenes y en rutas de envío, y en llamadas telefónicas que llegaban a la mansión a las 3 de la mañana. Pero dentro de la propia mansión, algo más comenzó a suceder. Silenciosamente, en los espacios entre las llamadas telefónicas, Emma se convirtió en una pequeña sombra. A donde quiera que iba Lorenzo, ella iba. Se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo bajo la esquina de su escritorio mientras él hablaba con los capos por el teléfono del estudio. Extendía sus lápices de colores en un cuidadoso arco alrededor de sus pequeñas rodillas. Dibujaba en el reverso de papel de carta sin usar que él le entregaba sin mirar. Se durmió en el sofá de cuero del estudio más noches de las que durmió en su propia cama. Cuando estaba despierta, tiraba ligeramente del puño de su camisa hasta que él se agachaba, y entonces le susurraba extrañas y pequeñas cosas al oído que no tenían cabida durante una guerra. La luna parece triste esta noche, tío. El león del dibujo tiene la melena rizada porque no tiene miedo. No te comiste el desayuno, Bunny lo vio. Dibujaba casas con 3 ventanas amarillas. Dibujaba 3 figuras de palo cogidas de la mano bajo un sol amarillo y redondo. Dibujaba un gran león con una melena rizada y una pequeña corona torcida en una oreja. Lorenzo pegó cada dibujo en la pared detrás de su escritorio, uno por uno, hasta que colgaron allí en una fila junto al mapa de la costa este con los alfileres rojos marcando los muelles y los almacenes. Enzo le había dicho que Sofía había estudiado enfermería durante 2 años antes de casarse con Michael. Había dejado el programa en su 3er año cuando se quedó embarazada de Emma. Lorenzo no lo había sabido en 3 años de pasar junto a ella en los pasillos de su propia casa. No le había hecho ni una pregunta sobre su propia vida. Ahora, en la mansión, ella comenzó a ayudar silenciosamente sin que se lo pidieran. Guardaba los suministros médicos. Le cambiaba los vendajes del hombro ella misma 2 veces al día, con manos más firmes que las del doctor Costa. Cuando los soldados llegaban heridos de los muelles o de Bay Ridge, ella era la que preparaba la pequeña habitación lateral junto al pasillo este, con sábanas limpias y una tetera hervida. Y la gasa doblada que había aprendido a doblar a los 18 años en un aula de hospital en Astoria. Había un chico llamado Danny, de 19 años, soldado desde hacía menos de 1 año. Lo habían herido en un tiroteo en el depósito de Sunset Park un jueves por la tarde. Lo trajeron a la habitación lateral a las 10 de la noche. El Dr. Costa hizo lo que pudo. No fue suficiente. A las 2 de la mañana estaba claro que Danny no vería el amanecer. Sofía se sentó en una silla de madera junto a su baja cama de hierro. Le sostuvo la mano, su mano derecha, la más cercana a ella, entre las 2 suyas, y no la soltó. Le habló en voz baja todo el tiempo, aunque más tarde no recordaría lo que había dicho. A veces era el nombre de su madre, que él le había dicho cuando todavía estaba despierto. A veces eran solo las pequeñas palabras sin sentido que una mujer usa con un niño enfermo en la oscuridad. La respiración de Danny se ralentizó en algún momento después de las 4. Se detuvo un poco antes de las 5. Lorenzo había llegado a la puerta 1 hora antes y no había entrado. Se quedó en el marco de la puerta en mangas de camisa, con el brazo izquierdo todavía en el cabestrillo, y observó. Cuando Sofía sintió que el último aliento dejaba la mano del chico, colocó suavemente sus dedos de nuevo sobre la sábana. Dobló su otra mano sobre su pecho y levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Lorenzo a través de la baja cama de hierro y la pequeña lámpara amarilla en la mesita de noche. Ninguno de los dos habló. Duró quizás 3 segundos, pero fue la primera vez en 3 años completos que Lorenzo la había mirado de verdad, y ella le había devuelto la mirada. Hay silencios que dicen más que 100 votos. A Enzo le llevó 3 semanas encontrarlos. Los encontró como encontraba la mayoría de las cosas, no persiguiéndolos, sino esperando cerca de los lugares por los que tendrían que pasar. En la 3ª semana, uno de sus contactos más antiguos en el muelle de Brooklyn, un empleado de envíos que le debía un favor a Enzo,
desde una noche de 1998. Notó un manifiesto que no coincidía con la carga que había cargado esa tarde. Un carguero italiano, el Santa, programado para partir hacia Palermo a las 5 de la mañana del sábado siguiente. El contenedor, H4471, figuraba como piezas de maquinaria, celado por un equipo externo que Marco Salvi había usado una vez para el contrabando y había asumido que nadie más recordaba. Enzo le trajo la documentación el viernes por la noche a las 9. No va solo, dijo Enzo. Ella está con él y un médico. Hay una cuna plegable en el contenedor, una caja de agua y un tanque de oxígeno portátil. Planean sobrevivir a la travesía dentro de la caja. Lorenzo miró el manifiesto durante mucho tiempo. Luego se levantó del escritorio. ¿Cuántos de los nuestros pueden moverse para las 3 de la mañana? 30. Ya están listos. No le dijo a Sofía a dónde iba. Miró a Emma, que dormía en el sofá de cuero del estudio. Le subió un poco más la manta de lana sobre los hombros y le tocó la parte superior de la cabeza una vez, ligeramente, con las puntas de 2 dedos. Luego se fue. Se movieron sobre el patio de contenedores a las 4:15 de la mañana. La niebla del East River había entrado tan densa que las lámparas de sodio sobre el patio eran solo débiles discos naranjas flotando en el gris. Las grandes filas apiladas de contenedores de acero se alzaban en la niebla como las murallas de una ciudad perdida. Y el sonido del puerto, el bajo golpeteo de los cascos contra la madera, la llamada lejana de una boya de campana, se transmitía a través de la niebla sin dirección. 30 soldados Duca se desplegaron por las filas en 3 equipos. Se movían por los pasillos entre los contenedores, con sus armas bajas y sus radios pegadas a la boca. Enzo tomó el acceso oeste. Lorenzo tomó el este. El tercer equipo, bajo un capo llamado Vincent, selló el lado del agua para asegurarse de que nadie llegara al carguero. Los primeros disparos vinieron de la fila F. Un breve intercambio. 2 guardias de Romano que Marco había traído con él. Ambos cayeron. El sonido se propagó a través de las paredes metálicas de las pilas de contenedores y volvió a sí mismo como ecos. De modo que por un momento nadie pudo decir exactamente de dónde en el patio se habían originado los disparos. Las radios crepitaron. Se llamaron nombres a través de la niebla. Un haz de linterna cortó la niebla y pintó el lado de un contenedor rojo del color del óxido seco. Siguieron 2 intercambios más, mientras reducían la búsqueda. Uno de los soldados Duca cayó en la fila G, herido en el muslo, y fue arrastrado detrás de un contenedor por 2 de los suyos. Otro guardia de Romano cayó en el pasillo entre las filas G y H. A las 4:42 solo quedaba la última fila. El contenedor H, 4471, estaba en el extremo de la fila más cercano al agua. Sus puertas dobles estaban abiertas. Cuando el equipo de Lorenzo giró hacia el pasillo, las puertas del contenedor se abrieron hacia afuera con un bajo gemido metálico. Y Marco Salvi apareció en la abertura. Tenía una pistola en su mano derecha. La sostenía baja, a lo largo de la costura de su pantalón, como un hombre sostiene un arma cuando aún no sabe si la va a usar. Detrás de él, en la sombra del interior del contenedor, estaba Vivian. Llevaba un abrigo oscuro, abrochado hasta el cuello, y sus manos estaban cruzadas sobre su vientre, que había comenzado a notarse claramente bajo la pesada lana. Su rostro, en la tenue luz del contenedor, estaba muy pálido, pero su barbilla estaba firme. Marco miró hacia el pasillo. Sus ojos encontraron a Lorenzo a través de la niebla. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La niebla se movía entre ellos en lentas y suaves cuerdas. Entonces Marco levantó su arma. 3 disparos. 2 de ellos golpearon la pared del contenedor sobre el hombro de Lorenzo. El tercero rozó la manga del abrigo de Enzo mientras se movía para cubrirse. Lorenzo devolvió el fuego una vez, solo una vez. Marco cayó hacia atrás en la boca del contenedor. Su pistola golpeó el suelo de metal con un pequeño sonido sordo y se deslizó una corta distancia sobre él. Vivian no gritó, no corrió. Cruzó los 2 metros que los separaban en 3 pasos rápidos. Se arrodilló en el suelo del contenedor junto a él y recogió su cabeza en su regazo. Sus manos temblaban. Presionó una palma plana contra el lado de su cara y no la levantó. Alrededor del contenedor, los soldados Duca dejaron de moverse. Bajaron ligeramente sus armas.
Esperaron la orden de Lorenzo, y la orden no llegó. Algunas personas esperan toda su vida una oportunidad para huir. Vivien, en ese momento, eligió dejar de huir. Marco yacía sobre su regazo, con la cabeza ligeramente girada hacia las puertas abiertas del contenedor. La mancha oscura que se extendía por la lana de su suéter gris era lenta, y la mano de Vivien se había posado plana sobre ella sin presionar, como una mano descansa sobre una herida que ya sabe que no puede cerrar. Su otra mano todavía estaba ahuecada contra el lado de su cara. La niebla sobre el patio de contenedores había comenzado a disiparse. En algún lugar detrás de las filas apiladas, sobre el agua, la primera franja naranja se había levantado sobre el horizonte del Atlántico. La luz entró baja por el patio, enhebrándose a través de los pasillos entre los contenedores. Y los encontró a los dos dentro de la boca de la última caja al final de la fila H. Una mujer de rodillas, un hombre sobre su regazo. El primer color de un nuevo día se posó suavemente sobre ambos. Marco giró sus ojos hacia el pasillo. Encontró a Lorenzo donde Lorenzo no se había movido. Su voz, cuando llegó, era baja y quebrada, y no sonaba como la voz del hombre que había estado al hombro derecho de Lorenzo durante 15 años. Sonaba como la voz del chico que Lorenzo había conocido una vez en un restaurante de manteles a cuadros rojos hace mucho tiempo. ¿Quién se había lanzado frente a una segunda bala sin nada que ganar en el mundo con ello? Te quise como a un hermano, Lorenzo. Tomó un pequeño aliento. Esa nunca fue la mentira. Pero también quería lo que tú tenías. No pude llevar ambas cosas, y elegí mal. Su cabeza se asentó una pequeña pulgada más abajo contra la rodilla de Vivien. Su mano derecha, la que había sostenido el arma, se abrió lentamente y no volvió a cerrarse. Esas fueron las últimas palabras que pronunció. En el lado del agua del patio, en el extremo de la línea de Vincent, el sonido llegó antes que la vista. Motores de barco, dos de ellos, bajos y moviéndose rápido. Los 8 soldados restantes de Don Vittorio Romano, enviados desde el lado de Nueva Jersey del puerto en la última hora para rescatar a su hija. Habían cruzado el río al amparo de la misma niebla, y habían llegado al muelle en el borde lejano del patio de contenedores. Subieron por el malecón en el borde este de la línea de Vincent. El último intercambio de la guerra se abrió en los pasillos entre las filas 1 y J. Fue corto. Los hombres de Vincent tenían el terreno más alto. Enzo ya había estado en contacto por radio con el pequeño equipo que había colocado en la boca del puerto una hora antes. Y para cuando los 8 hombres del agua llegaron a la segunda fila de contenedores, la trampa a su alrededor ya se estaba cerrando. Pero en la confusión de esos 2 o 3 minutos, varias balas perdidas pasaron por el pasillo frente al contenedor H4471. Vivien no se tumbó. No se movió. Un joven soldado duca se le había acercado con cuidado, con la mano extendida, para pedirle que se alejara del contenedor mientras las cosas se resolvían. Ella había negado con la cabeza una vez. No había hablado. Había mantenido su mano donde estaba, en el lado de la cara de Marco. Una bala del pasillo, que más tarde se determinó por el calibre y el ángulo de entrada que provenía del arma de uno de los hombres de su propio padre. Le atravesó el costado. No gritó. Solo se bajó lentamente junto a Marco, de modo que su mejilla descansaba contra el hombro de su suéter gris. Su mano no dejó su mano. Sus ojos permanecieron abiertos. En la boca del puerto, Don Vittorio Romano fue sacado de una lancha rápida por 2 de los hombres de Enzo. Habían estado esperando en la oscuridad desde las 3 de la mañana. No se resistió. Tenía 70 años ese otoño, y ya había entendido por el sonido del segundo motor que no respondía a su radio. Que el agua se había cerrado detrás de él. Sería entregado al final de esa semana al Consejo de las 5 Familias, bajo la antigua ley que regía el castigo de los hombres que iniciaban guerras sin causa. El sol salió completamente sobre el agua. La última niebla se levantó del patio de contenedores. Lorenzo salió solo del pasillo de la fila H. Pasó junto a los hombres que comenzaban a retirarse. Pasó junto al bajo sonido de Enzo, dando órdenes tranquilas por su radio. Y no se detuvo hasta que llegó al muelle de madera al final del patio. Se quedó allí mucho tiempo. Su hombro izquierdo todavía estaba vendado.
La herida se había abierto de nuevo durante el tiroteo, y una pequeña línea de sangre había comenzado a empapar la camisa debajo de su abrigo. No la miró. Miró al sol en su lugar, un disco rojo y duro que se elevaba lentamente desde el Atlántico, y escuchó. Por primera vez en 4 semanas, no hubo disparos. Solo estaba el sonido del agua golpeando suavemente contra los pilotes de madera bajo sus pies, y las primeras gaviotas del día llamando en algún lugar sobre el puerto. Lo había ganado todo, lo había perdido todo. Algunas mañanas, esas dos son la misma frase. Pasaron 3 semanas después del patio de contenedores. El mundo fuera de la mansión siguió adelante como el mundo siempre sigue adelante. Los periódicos publicaron historias cortas y cuidadosas sobre un tiroteo en el muelle de Brooklyn que nadie oficialmente pudo confirmar. Los muelles reabrieron. Los camiones comenzaron a moverse de nuevo a lo largo de la costa. El Consejo de las 5 familias recibió a don Vittorio Romano en una cámara privada en Little Italy el segundo martes después del patio de contenedores. Y lo que le sucedió después de que esa puerta se cerró, solo lo supieron los hombres que se habían sentado alrededor de esa mesa. Y no era necesario volver a hablar de ello. Dentro de la mansión, sin embargo, nada se movió en absoluto. Lorenzo había entrado en su estudio la mañana después del patio de contenedores. Cerró la alta puerta de roble detrás de él y giró la llave de latón en la cerradura. No había salido desde entonces. No recibió a los capos. No contestó el teléfono. No comió. Durmió, cuando el sueño llegaba, en el viejo sillón de cuero detrás del escritorio, 2 horas seguidas, y se despertaba con la misma ropa que había usado la mañana anterior. El Imperio Duca iba a la deriva sin su jefe. Los capos lo mantenían unido por el recuerdo de él, más que por cualquier instrucción actual de él. Enzo Marchetti se encargaba de lo que había que encargarse y no informaba nada a través de la puerta cerrada. El hijo del viejo Salvatore Bruno, que había heredado la silla de su padre en la mesa del consejo un mes antes a la edad de 31 años. Envió un mensaje 2 veces a través de Enzo, pidiendo permiso para visitar. Enzo regresó cada vez con el mismo mensaje y la misma respuesta, que no era ninguna respuesta. Ninguno de ellos forzó la puerta. No se hacía. Bajo la antigua ley, cuando un jefe estaba de luto, se esperaba. No se llamaba. No se preguntaba. A un hombre que había perdido a las 2 personas que más lo habían conocido en el mundo, se le debía la habitación que pedía. Emma venía cada mañana a las 9. Había aprendido el pasillo al 4.º día. Se sentaba en la pequeña alfombra tejida fuera de la puerta del estudio con las piernas dobladas a un lado, y su lápiz rojo sostenido con cuidado en su pequeña mano derecha. En el reverso de cualquier trozo de papel que Sofía le hubiera dado esa mañana, el reverso de una lista de la compra, el reverso de un sobre viejo. Una vez, el reverso de un folleto de hospital que el doctor Costa había dejado en una mesa del pasillo. Dibujaba un nuevo dibujo. Una casa con 3 ventanas amarillas, 3 figuras de palo cogidas de la mano, un sol amarillo y redondo, un león con una melena rizada. A veces añadía una luna en la esquina del cielo. Cuando terminaba, presionaba el dibujo plano contra el suelo y lo deslizaba con mucho cuidado por el pequeño hueco debajo de la puerta del estudio. No llamaba. Había entendido sin que nadie se lo dijera, que llamar no era lo que esta puerta necesitaba. Sofía llevaba una bandeja a la puerta 3 veces al día. La dejaba en la pequeña mesa del pasillo frente a la puerta. Sopa en el desayuno, un plato de pan y algo caliente al mediodía, un plato cubierto por la noche. No llamaba, no lo llamaba por su nombre. Cuando volvía 4 horas después y encontraba la bandeja anterior intacta, la levantaba, se la llevaba y la reemplazaba con la siguiente sin expresión. Dentro del estudio, detrás de la puerta cerrada, los dibujos comenzaron a acumularse en el suelo, justo dentro del umbral. Llegaban de uno en uno, deslizándose por la madera y deteniéndose contra el borde de la alfombra persa. Lorenzo no recogió ninguno de ellos. Los miraba desde el sillón, a veces sin moverse, y luego volvía a apartar la vista. A la 21ª mañana, había 17 dibujos en el suelo dentro de la puerta. No había abierto ni uno solo. El duelo tiene su propia arquitectura. A veces se parece exactamente a una puerta cerrada con los dibujos de un niño deslizándose por debajo. En la 22ª mañana,
Emma abrió la puerta del estudio. Nadie la había detenido porque nadie estaba mirando. Sofía había bajado a hervir la tetera para la bandeja de la mañana. Los dos hombres que Enzo había apostado en el extremo del pasillo habían girado la cabeza para hablar entre ellos. Emma se había acercado a la puerta como cada mañana a las 9. Y esta vez, cuando su pequeña mano alcanzó el pomo de latón en lugar del suelo debajo de la puerta, encontró el pomo sin cerrar. No sabía que estaba sin cerrar, porque Lorenzo había girado la llave a las 3 de la mañana, sin saber por qué. Y no sabía que estaba sin cerrar, porque tenía 3 años, y nunca antes había girado ese pomo. Simplemente empujó. La puerta se abrió hacia adentro sobre sus pesadas bisagras. Lorenzo levantó la vista del brazo del sillón de cuero donde había estado mirando durante quizás 2 horas. Emma estaba en el umbral con Bunny bajo un brazo. Miró la pila de papeles en el suelo justo dentro de la puerta. 17 dibujos, uno por cada mañana que había venido. Luego pasó por encima de ellos, con sus pequeños pies descalzos moviéndose con cuidado alrededor de los bordes de su propia obra de arte. Y cruzó el estudio hasta el escritorio. No se detuvo en el escritorio. Lo rodeó, se estiró y se subió a su regazo, con la certeza de una niña de 3 años a la que nunca le han dicho que no. Colocó a Bunny en el hueco de su brazo ileso. Le miró a la cara con sus grandes ojos marrones. «Tío», dijo con la voz más pequeña y ordinaria del mundo. «Si la gente mala se va, ¿puede la gente buena quedarse contigo?» Lorenzo Duca, el hombre que había doblegado 30 años de guerra bajo su nombre, el hombre que había abatido a Marco Salvi en medio del patio de contenedores de Brooklyn sin que le temblara la mano una sola vez. Lloró por primera vez desde la noche en que murió su padre. No lloró fuerte. Sus hombros se sacudieron, y no salió ningún sonido de él. Abrazó a Emma contra su pecho, con un brazo alrededor de su pequeña espalda, y la otra mano presionada plana sobre la parte superior de su cabeza, y hundió su rostro en su pelo. Sofía ya estaba en la puerta. La bandeja de la mañana todavía estaba en sus manos. La taza de té en ella traqueteaba ligeramente contra su platillo, porque sus manos temblaban. 2 lágrimas se habían deslizado por sus mejillas, y no se había dado cuenta. Lorenzo la miró por encima de la cabeza de Emma. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la habitación y no apartaron la mirada. Sofía, una palabra, solo su nombre. No lo había pronunciado en voz alta en 3 años. Ella dejó la bandeja en el aparador y entró en el estudio. 1 año después, Lorenzo fundó el Fondo Antonio Duca, en honor a su padre, para mantener a las viudas y los hijos de cada hombre que había muerto en las 4 semanas de la guerra. De ambos lados, sin distinción. Las viudas de los romanos recibieron el mismo sobre el mismo día que las viudas de los Duca. Nadie había oído hablar de algo así. Sofía fue nombrada directora ejecutiva. Contrató a un pequeño equipo, abrió una modesta oficina en Midtown, y aprendió a firmar su nombre al final de los documentos oficiales, con una mano firme y clara. Emma fue matriculada en un jardín de infancia privado en el Upper East Side. Llevaba a Bunny a la escuela todos los días, metido en la parte superior de su pequeña mochila, con una oreja gris asomando. 2 años después de eso, en el jardín de rosas blancas de la mansión Duca, en el mismo rincón, del mismo jardín, donde otra mujer una vez había colocado su mano sobre su vientre. Lorenzo se arrodilló en el sendero de grava frente a Sofía y sacó un pequeño anillo de plata de su bolsillo. Era un anillo sencillo. No era la esmeralda de la bóveda familiar. Ese anillo había sido devuelto a su caja de terciopelo la mañana después del patio de contenedores. Y había sido sellado dentro de la bóveda, para no ser entregado nunca más. Sofía dijo que sí entre lágrimas. Lo dijo 3 veces, porque las 2 primeras salieron demasiado bajo como para estar segura. La boda fue pequeña, 30 invitados. Se celebró en el mismo jardín un sábado por la tarde a finales de mayo, cuando las rosas blancas habían comenzado a abrirse. Emma llevaba un pequeño vestido blanco, con una faja de cinta azul pálido en la cintura. Sostuvo las manos de ambos mientras caminaban por el corto pasillo de grava entre las sillas plegables. Una pequeña palma en cada una de las suyas, y cuando el oficiante llegó a la línea que preguntaba, ¿quién entrega esta pareja el uno al otro?, Emma respondió con la voz más fuerte y clara que una niña de 3 años
había logrado producir en una boda. Joe. Luego giró la cabeza y miró a Lorenzo. Y por primera vez en su pequeña vida lo llamó por un nombre que ella misma había elegido, papá. El hombre que una vez había hecho que todo el submundo bajara la voz cuando entraba en una habitación. Había encontrado por fin lo único que el poder y la violencia nunca habían podido darle. Una familia de verdad construida sobre la lealtad, el sacrificio y un amor que no había pedido nada a cambio. Si la historia de hoy te ha llegado al corazón, por favor, pulsa el botón de me gusta. De verdad ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizás necesiten escucharla hoy. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete. Contamos historias exactamente como esta cada semana. Comparte este video con alguien en tu vida que necesite un recordatorio hoy. Un recordatorio de que la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz. Y de que la gente buena, al final, consigue quedarse. Y por favor, déjanos un comentario. Leemos cada línea y cada mensaje que nos dejáis. Nos da la fuerza para seguir contando estas historias. Hasta entonces, querido amigo, adiós, cuídate mucho, y nos veremos en el próximo video.